Buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación en una nueva edición de Esfera Recap. El objetivo de este espacio es ponernos a disposición de nuestros clientes y amigos para contestar las preguntas legales que pudieran tener. Good afternoon all, and thank you for joining us in this new edition of Esfera Recap. The purpose of this event is to be available for our clients and friends in order to answer any legal questions that you may have. If we have participants today that have a preference in English, we would appreciate if you could let us know by sending us a message in Facebook or in the chat option that Zoom has at the bottom of your screen. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier tema, no solo sobre el tema central que vamos a presentar hoy, nos la pueden enviar utilizando la función de chat que tiene Zoom o por Facebook y las iremos contestando en el orden en que se vayan recibiendo. Este espacio está programado para que dure aproximadamente unos 30 minutos. Si al final quedaran preguntas sin responder por falta de tiempo, se las contestaremos offline. I have not received any message of people asking us to present in English as well, so we're going to continue only in Spanish. Let me know if there is somebody that would prefer English as well. Como les decía, les aclaro que este espacio no está limitado a conversar sobre las medidas y normas aprobadas con ocasión del COVID-19, aunque ese sea el tema de actualidad. Podemos atender en este espacio cualquier consulta legal que pudieran tener sobre otros temas de relevancia para nuestros clientes. Solo deben escribirlo en el chat de Zoom o por Facebook. Ahí pueden ver dónde es que se puede preguntar si tuvieran alguna duda. En el espacio de hoy trataremos el tema de distanciamiento social desde el punto de vista médico por un lado y desde el punto de vista legal. Pues si bien es cierto, el distanciamiento social es una medida apropiada para la salud pública, también implica una limitación a nuestra libertad de tránsito y movimiento. Nos acompañan en la llamada también nuestros especialistas en distintas áreas legales como impuestos, laboral, derecho corporativo, derecho administrativo, banca, migración, contratos, entre otros, quienes participarán según la materia de cada pregunta que nos vayan haciendo. Como noticias de actualidad, pues claramente una de las más recientes y relevantes es el incremento de las medidas impuestas por el gobierno para controlar el tráfico vehicular. Los horarios de restricción fueron extendidos y las razones de circulación autorizadas fueron reducidas. Esta es importante tener claro, ¿verdad? Que esta es una restricción de circulación de vehículos, no una restricción de circulación de las personas. Las personas pueden salir de sus casas siempre y cuando no utilicen los vehículos en los horarios restringidos según el número de placa o el día que trate. Además, la Asamblea Legislativa aprobó sanciones más severas en caso de violación de la restricción vehicular. Sin duda alguna, este incremento de las restricciones y de las medidas, pues está muy relacionada con la entrada de la Semana Santa la próxima semana para que la población no baje la guardia y continúe cuidando o evitando la propagación del virus. Esta noticia en particular está muy relacionada con el tema central del que hablaremos hoy en el Esfera Recap. Por otro lado, la Asamblea Legislativa también aprobó ayer una ley que le va a permitir a los trabajadores retirar su fondo de capitalización laboral en caso de que hayan perdido su trabajo o se les haya reducido su jornada laboral o inclusive se les haya suspendido su contrato de trabajo. Hoy tenemos como invitado especial al doctor José Pablo Gutiérrez. Él es médico neumólogo del Hospital de Niños, quien participará en este espacio de Esfera Recap para comentarnos un poco sobre el punto de vista médico y de salud pública del distanciamiento social. Después de la presentación del doctor Gutiérrez, escucharemos a Sonia Aragón, abogada del Departamento de Derecho Público de Esfera Legal, que nos presentará algunas consideraciones legales sobre las limitaciones a la libertad de tránsito en virtud de ese distanciamiento social. Así que vamos a darle la palabra ahora al doctor Gutiérrez para que nos haga su presentación. Él nos va a compartir algunos slides que pueden ver en la pantalla. Adelante, doctor Gutiérrez. Hola a todos y muchas gracias por
la invitación y es un placer venir a compartir con ustedes parte de lo que está sucediendo, hemos estado viviendo los últimos semanas y que lamentablemente va a tener que extenderse por algún otro tiempo más. Yo lo que les preparé para es una muy breve presentación. Perdonen, siempre hay un detalle técnico que No hay problema. es una breve presentación con algunas ayudas visuales que considero nos pueden hacer ver el tema más rápido. Vamos a tratar de abordar 4 temas básicos. Es básicamente entender por qué este virus en particular se volvió tan peligroso. Cómo son las vías de transmisión, que yo creo que muchas de las personas, la audiencia los deben de conocer, pero siempre es bueno entenderlos o repasarlos para entender cuáles fueron las medidas sanitarias que llevan a cabo o que motivan las medidas sanitarias como tal, y entender cómo evoluciona una pandemia, tanto a nivel local como a nivel mundial. El coronavirus se volvió peligroso básicamente porque desde que empezaron los primeros casos en el 8 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China, a la fecha, a casi 4 meses de haber aparecido y de haberse identificado el virus, llevamos a esto de las 11 de la mañana casi 1 millón de personas que han sido casos confirmados y acumulados en estos 4 meses. Eso da un promedio de más o menos 249.200 casos por mes, con una mortalidad acumulada a la fecha, ¿verdad? A las 11 de la mañana, de casi 51.000 personas, con un promedio de 12.741 muertes por mes. Para entender esto dentro de una perspectiva de la última pandemia, por ejemplo, el H1N1, conocida como la gripe porcina, esta fue una pandemia que duró desde enero del 2009 y terminó en agosto del 2010, casi 17 meses. Los casos confirmados fueron alrededor de 1.600.000 y pico personas como casos confirmados, con una mortalidad que rondó cerca de 18.000 casos durante ese tiempo. Eso da un promedio de 85.000 casos por mes, que como ustedes pueden apreciar es muy por encima, ¿verdad?, de lo que ha venido sucediendo con el coronavirus. Y la mortalidad, que rondaba cerca de 949, 950 casos por mes, nosotros básicamente hemos tenido por casi 12 veces el número de mortalidades por mes. Entonces, obviamente es un virus de muy rápida transmisión, es un virus de fácil diseminación y que lleva por sí sola una mortalidad muy alta por las características de afectación que produce. Vamos a ver esto un poco más adelante. Pero esto es un cuadro comparativo en donde ustedes pueden ver el número básico de reproducción es el número de personas que se pueden contagiar cuando se ponen en exposición al virus. Vean que, por ejemplo, el virus de la varicela es casi el doble de contagioso que el coronavirus. Pero obviamente la mortalidad es muy superior del COVID. El coronavirus tiene como antesala estos otros coronavirus que nacieron de la misma región, el SARS, y en la región del Medio Oeste, el MERS, que son virus familia de este coronavirus y que tiene características muy similares de comportamiento en cuanto a la afección
que produce. Es decir, esto invade el sistema respiratorio y produce específicamente una neumonía. El virus, cuando entra al cuerpo, se encuentra con este receptor que es como una especie de cerradura que tienen las células, y el coronavirus tiene en sus espicas estas estructuras que son glicoproteínas, que lo que hacen es servir como una llave para la puerta de entrada a la célula. Y de ahí, a través de otras sustancias, fusiona las paredes celulares del virus con las del tracto respiratorio. Esto lo que hace es que este contenido genético del virus invade y se posesiona de la célula y la hace replicar al virus. Entonces pone toda la maquinaria, todas las fábricas de producción de proteínas a básicamente supeditarse a la producción del coronavirus. Esto es un virus de alto peso molecular, entonces tiene una ventaja de que no es aerotransportable o no se ha demostrado que por lo menos fuese una vía muy significativa de transmisión. Pero la persona, cuando está con el virus, va a producir un microaerosol cuando está conversando. Hay, por ejemplo, palabras como la F o la S, etcétera, que hacen en español, por ejemplo, que usted produzca una mayor microaerolización de secreciones, en particular la saliva, que es donde puede además estar el virus. Ahora, en esas gotitas, en esos aerosoles, ahí se introduce el virus, hace más pesado la gota y obviamente puede hacer caer el virus. Cuando la persona tose, se ha calculado que puede llegar hasta 1,5 metros el virus en el alcance. Por lo tanto, se considera que un distanciamiento de aproximadamente 2 metros entre una persona que tiene la enfermedad y una persona sana es una distancia bastante segura. ¿Okay? Ahora, aquí vemos el ejemplo de diferentes virus. Se calcula que, de acuerdo, una persona en su vida normal puede tener hasta 5 contactos diarios. Obviamente eso va a depender del tipo de trabajo o del tipo de exposición. Tenemos ejemplos como lo que ha sucedido de personal sanitario que puede tener mucho contacto con muchas personas, pero igual sucedería con una persona que atiende en una entidad bancaria o que está dando un servicio público. Se ha calculado que el coronavirus, tiene una tasa de infección entre 2 y 3 personas por contacto dentro de esas 5. Eso lo hace un virus de transmisión moderada. Habíamos dicho, por ejemplo, que la varicela es muchísimo más contagiosa, pero obviamente las repercusiones son diferentes. Ahora, ¿cómo evoluciona una pandemia digamos, en el mundo? Bueno, primero hay un periodo de vigilancia, ¿verdad?, donde se empieza a reconocer los casos, como sucedió en Wuhan, y una vez que se identifica que es una enfermedad nueva causada o es una enfermedad conocida, pero causada por agentes que producen neumonía no conocidos, entonces es cuando se empieza a hacer una identificación particular, y ahí fue donde se encuentra el coronavirus. Entonces, esta fase es muy importante. El país entra en un periodo de vigilancia con la idea de poder producir una contención, es decir, en el momento en que se pueda incluir o traerse un caso al país, se pueda contener y no se transmita al resto de la población. Una vez que esto empieza a fallar, porque las personas en su periodo de incubación pueden estar transmitiendo el virus, pero no necesariamente reconocen que puedan tener la enfermedad, entonces empieza a haber una diseminación a través de los contactos, que es lo que nosotros llamamos clústeres de infección o nichos o nidos de infección. De ahí se pasa a lo que llamamos medidas de mitigación, que es entonces el contener que no se enfermen las personas en forma masiva y en forma desordenada. Y después va a haber una especie de recuperación del proceso,
Hay mucha todavía desconocimiento de, por ejemplo, qué grado de inmunidad produce el virus y qué tanta protección va a producir posteriormente. Pero lo que usualmente pasa, ¿verdad? Es que, por ejemplo, este es un gráfico que les traía que ejemplifica un poco lo que pasa en un país, en donde empieza, por ejemplo, este caso de fiebre amarilla. Hay un montón de casos sospechosos después están los pacientes con casos confirmados. Entonces, siempre tiene que haber, y es lo que nosotros vemos en las estadísticas, que vemos un número muy grande de casos donde nosotros andamos buscando. Estos corresponden a estos grises que están ahí. Después aparecen las personas que tienen síntomas parecidos, ¿verdad? Pero que no son necesariamente casos confirmados, y podemos identificar entonces con certeza cuántos pacientes realmente tenemos. Esto es importante también reconocerlo porque algunos países no están haciendo o no estaban haciendo un tamizaje, un reconocimiento de cuántas personas tenían en su población la infección, y entonces el poder hacer medidas de mitigación para control de esas personas infectadas lleva a cabo una gran diseminación. Esto, por dicha, en Costa Rica no ha podido, o sea, no ha sucedido. Y eso es en parte por la serie de medidas de contención y mitigación que fueron adoptadas por el Ministerio de Salud. De ellas empiezan desde enero, más o menos, el 24 de enero de este año, donde se empezó a preparar la población a entender que el lavado de manos es la medida más importante de prevención del contagio, y el no tocarse la cara, porque los virus no brincan a las personas, ¿verdad? Sino que entran a través de los ojos, la nariz y la boca, y que por lo tanto entonces el lavarse las manos, no tocarse la cara, es una medida de mucha importancia. Pero después viene el proceso educativo también de mantener el distanciamiento social, y ya otras medidas que empezaron, que son por todos conocidas, ¿verdad? Que van desde el aislamiento domiciliar, después de obligatorio sobre los contactos. Por ejemplo, empiezan a haber lineamientos que tienen que ser cumplidos por servicios públicos y comerciales, la suspensión de actividades incluso programadas de concentración masiva, la suspensión del curso escolar, por ejemplo, la declaratoria de emergencia nacional para derivar recursos de atención a la pandemia, y recientemente lo que corresponde a la restricción vehicular, y lo que va a suceder en cuanto al confinamiento obligatorio regulado durante la Semana Santa. Incluso el cierre de fronteras, o por ejemplo la regulación migratoria de que la persona fuera a perder su residencia si salía durante este periodo de emergencia, lleva una estrategia de no tener que volver a tamizar personas que han estado en lugares de mayor riesgo que Costa Rica. La idea es que, eso es un gráfico también que se ha explicado mucho, que nosotros tenemos una capacidad finita de atención a personas. Entonces, es importante entonces entender que, por ejemplo, para que las personas puedan enfermar y poder ser atendidas, no todos podemos enfermarnos al mismo momento. Entonces, en la medida en que podemos separar y evitar los contagios, entonces las personas podrán ir enfermando y poder dárseles la atención que se merecen. Lamentablemente han circulado ya en las redes sociales algunos videos, por ejemplo, en Ecuador, donde las personas padecen la enfermedad en la calle sin ninguna atención sanitaria, y eso es lo que obviamente nadie quiere para el país, ¿verdad? Y hay un interés supremo de contener y proteger a las personas, porque también se ha malentendido de que solo las personas que van a padecer la enfermedad es un grupo muy pequeño, pero en realidad es un grupo en donde todos nos vemos afectados. Nada más
Recordar que hoy subimos a 396 casos. Lo que hay que ponerle atención es qué tan rápido están apareciendo los casos nuevos. Y básicamente eso es lo que les traía hoy para compartirles. Perfecto, muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muy interesante y claramente refuerza y clarifica muchísimo la importancia del distanciamiento social, por qué tenemos que separarnos esos 2 metros, la explicación técnica de por qué tenemos que separarnos, por qué deberíamos quedarnos en nuestras casas, por qué no deberíamos manejar pues todo esto genera una limitación a nuestros derechos, ¿verdad? Ese es precisamente el tema que Sonia Aragón nos va a presentar ahora. Como les decía, Sonia es abogada de esfera legal del Departamento de Derecho Público y nos va a presentar ahora algunas consideraciones sobre esta limitación a la libertad de tránsito y de movimiento que genera el distanciamiento social. Adelante, Sonia. Muchas gracias, don Eric, y buenas tardes a todos. Yo creo que si hay algo que la mayoría de las personas tenemos claro es que el personal de salud es la línea de frente en la batalla contra el COVID-19. Sin embargo, el Estado juega un papel sumamente importante, puesto que dentro de las muchas acciones que debe tomar para afrontar esta situación está la de implementar políticas públicas. Estas políticas pueden tener diferentes objetivos y pueden ser de distinta naturaleza, pero lo que nos interesa en esta esfera recap son las políticas que buscan hacer vinculantes y efectivas las medidas y recomendaciones que recibimos por parte de las autoridades de salud. Es decir, son las políticas públicas que emite el Estado que buscan darle cuerpo y respaldo desde un punto de vista legal a las medidas sanitarias que se deben de tomar para enfrentar esta situación. Es importante tomar en cuenta que son las mismas autoridades de la salud que van alimentando, redireccionando e implementando estas medidas según el objetivo que se tiene, la forma en que se quiere atender esta emergencia y cómo nos comportamos nosotros como ciudadanos. En las últimas semanas podemos ver cómo poco a poco el Estado va implementando medidas más restrictivas y hasta cierto punto más limitativas al derecho constitucional de libertad de tránsito. Sin querer aburrirlos, pero me parece importante mencionarlo, el derecho a la libertad de tránsito es un derecho que está regulado en nuestra Constitución Política, específicamente en el artículo 22. Y al tratarse de un derecho fundamental, es decir, al estar regulado en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, por principio, ninguna ley, decreto o directriz puede violentar este derecho. Sin embargo, hay una excepción, y esa excepción es por temas de necesidad pública. Cuando hay una necesidad pública, sí es posible generar limitaciones a este derecho. Uno de los temas que generó discusión en los últimos días es la posibilidad de implementar un toque de queda en Costa Rica. Y me parece importante darles la definición del toque de queda según la RAE. La RAE dice que es una medida gubernativa que en circunstancias excepcionales prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas. Entonces, yo creo que de esta definición podríamos inferir que de alguna medida ya se implementó un toque de queda en Costa Rica. Pero es importante aclarar que esta figura jurídica como tal no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe una norma que le permita al Poder Ejecutivo o al Legislativo poder invocar un toque de queda e implementarlo como sí existe en otros países. Pero sí existe forma de restringir este derecho como en efecto ya se está haciendo. Es importante indicar que todas las medidas o restricción que se han emitido hasta el momento en cuanto a la limitación del derecho de tránsito ha sido por parte del gobierno central. Es decir, las han decretado el presidente junto con sus respectivos ministros por motivo de la declaración de estado de emergencia que se decretó el pasado 16 de marzo. La declaración de estado de emergencia le permite al Poder Ejecutivo tomar este tipo de medidas al amparo de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo. Esta ley, como podemos extraerlo de su nombre, tiene como objetivo o como finalidad poder definir qué acciones puede tomar el gobierno para poder reducir causas de pérdidas de vida o consecuencias sociales, económicas y ambientales que sean generadas por cualquier factor de riesgo de origen natural o por la actividad humana. Esta ley también contempla un régimen de excepción que el Estado puede utilizar cuando se declare en estado de emergencia como estamos ahora. El artículo 34 de esta ley es lo que le da la potestad al Poder Ejecutivo para decretar restricciones temporales. Y dentro de los temas que se puede restringir o que esta ley permite, está la posibilidad de restringir el tránsito. Es por esta razón que a la fecha únicamente hemos tenido restricciones vehiculares que, como bien mencionaba don Eric, lo que nos prohíben temporalmente es poder salir en nuestro vehículo, pero no nos genera una prohibición de poder movilizarnos o poder salir de nuestras casas en otro medio que no sea automotor. Porque
Si lo que se quiere es eso, si lo que queremos es restringir el traslado en el sentido amplio, contemplando vehículos y personas caminando, es decir, que si lo que queremos es que las personas no salgan de su casa, entonces ahí sí estaríamos ante una suspensión del derecho constitucional a libre tránsito, que únicamente la Asamblea Legislativa puede autorizarlo. El artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política, le permite a la Asamblea Legislativa suspender una serie de derechos constitucionales que, en caso de evidente necesidad pública, de los cuales se encuentra la libertad de tránsito. Esta suspensión puede ser para la totalidad o parte del territorio nacional y hasta por 30 días. Y para su aprobación se requiere la votación no menor de 2/3 de la totalidad de los diputados, que son 38 votos. Y, como sabemos, recientemente hay diputados que han presentado proyectos de ley para poder suspender, de hecho, 2 garantías, la libertad de tránsito y la de reunión. Sin embargo, el Estado, pues todavía no, la Asamblea no ha tomado la decisión de seguir adelante con ese proyecto. Entonces, creo que la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo es necesario tomar esa medida? Yo considero que depende de varios factores, como el comportamiento de los ciudadanos, especialmente ahora en Semana Santa, si el Estado sigue teniendo la capacidad de atender a las personas sin colapsar el sistema de salud, la proyección de las autoridades y si las políticas implementadas en este momento garantizan el distanciamiento social y si son suficientes. De no ser así, pues sabemos que el Estado tiene facultades para poder implementar medidas más fuertes, como sería suspender el derecho de libre tránsito. A mi criterio, estas medidas yo no las veo como limitaciones ni restricciones a mi derecho de libre tránsito. Yo lo veo como regulaciones temporales que tienen como fin último proteger 2 derechos supremos, como el derecho a la salud y principalmente el derecho a la vida. Sin lugar a duda, todos los derechos que están regulados en la Constitución Política son de gran importancia, pero creo que todos estamos conscientes que para poder disfrutarlos necesitamos estar vivos y preferiblemente con salud. Y es así también como lo ve nuestra Constitución Política y diversos tratados internacionales que el país ha suscrito, que establecen que el derecho a la vida es un derecho que se encuentra en un rango superior. De este derecho precisamente se deriva el derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva el Estado a quien le corresponde velar por la salud pública, impidiendo que se atente contra ella. Al ser la vida y por ende el bien jurídico que se encuentra, y por ende la salud, el bien jurídico que se encuentra en condición superior, es entendible que como medida para garantizar su protección se permita restringir otros bienes jurídicos de menor jerarquía, como sería el caso de libre tránsito. Es totalmente factible y desde un punto de vista legal, que era el que me correspondía analizar, que el Estado tenga la potestad de suspender temporalmente derechos constitucionales de menor categoría, que sin lugar a duda va a generar una afectación a los intereses individuales, pero que tiene como único objetivo preservar la salud y la vida en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Clarísimo, muy claro y definitivamente coincidente con la presentación del doctor Gutiérrez en cuanto a la importancia, ¿verdad? Y el bien jurídico, como decimos los abogados, que se busca proteger ante este tipo de medidas de distanciamiento social. Quedó claro de la presentación de Sonia que algunas medidas las puede dictar el Poder Ejecutivo con base en la Declaratoria de Emergencia Nacional, pero el Poder Ejecutivo tiene limitada su competencia para restringir nuestros derechos constitucionales. Eso solo se podría hacer de manera excepcional mediante una disposición, un acuerdo de la Asamblea Legislativa. Así que, pues, este es el tema que queríamos presentarles el día de hoy. No hemos recibido preguntas, asumo yo, que es porque ambas presentaciones han estado muy claras, así que quisiera agradecerles por su participación el día de hoy en esta edición de Esfera Recap. Recuerden que tenemos este espacio abierto para sus consultas y mantenerlos informados con las últimas novedades. Nos quieren hacer una pregunta, si gustan nos la puede escribir aquí por el chat de Andrea. Vamos a esperar que Andrea dice que tiene una pregunta, a ver si la puede escribir por favor por el chat. Pregunta Andrea, ¿cómo ve la situación de Costa Rica con respecto al coronavirus?
a qué se estará refiriendo Andrea para darle la palabra al doctor Gutiérrez. Y lo pregunto porque claramente es una pregunta muy amplia, ¿verdad? ¿Cómo vamos con la curva en relación a tiempo y otros países? Gracias, Andrea. Adelante, doctor Gutiérrez. Bueno, yo siento que vamos bien, podríamos estar siempre mejor, pero siempre tenemos que estar conscientes que estamos en el principio del proceso. Eh, eh, en los modelos que puedan existir para definir cómo nos va a ir, siempre son modelos en donde, por ejemplo, si nosotros tomáramos lo que sucedió en Italia, nosotros vamos a colapsar aunque vayamos a este ritmo. Si nosotros tomamos la tasa de infección que sucede en Japón o Corea del Sur, vamos por buen camino. Lo que nos va a definir cómo nos va a ir en esto es cómo la gente va a mitigar o va a evitar la infección. Es decir, el gobierno, así como lo han hecho otros países, construyen hospitales, aumentan el número de camas, compran ventiladores, etcétera. Pero quienes puedan manejar también esas máquinas, quienes puedan también atender a los enfermos en esas camas, etcétera, no existe suficientes números de enfermeras o números de intensivistas o médicos que puedan dar atención intensiva a los pacientes en gran masa, ¿verdad? Para que tengan una idea, nosotros tenemos alrededor de 1.2 camas por 1000 habitantes. Si nosotros nos comparamos con Japón, por ejemplo, nosotros tenemos casi 6 o 7 veces menos número de camas por 1000 habitantes. Entonces, esto es un tema de que yo puedo enfermarme, tener un cuadro leve, y tal vez lo único que necesito es oxígeno, pero si no tengo una cama o un lugar donde me lo puedan dar, yo me voy a complicar. Y un caso que podía ser leve y que podría sobrevivir va a complicarse y puede fallecer. O sea, no solamente los que hacen lo que nosotros llamamos una tormenta inflamatoria y citoquímica, que se les inflama y se les obstruye todos los pulmones, eso estamos hablando que es una excepción alrededor de un 5% de las personas que se van a enfermar. Pero bueno, saquemos el 5% de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Si ustedes sacan ese 5%, no hay número de camas para ponerlos a todos. Entonces, no podemos, por eso es que no podemos enfermarnos todos al mismo tiempo. Gracias, doctor. Y hay otra pregunta para usted. Pregunta Gustavo Marín, si se han logrado identificar nuevos síntomas, aparte de los que ya se habían informado desde el inicio, como la fiebre y la tos. Sí, creo que es una pregunta pertinente porque recientemente se ha evidenciado que las personas pierden el sentido del gusto y el sentido del olfato como parte de la sintomatología. De hecho, viene dentro de el cuestionario, que vale la pena mencionar, que en la aplicación que tiene la caja, en la aplicación de EDUS, que la gente lo puede bajar a sus teléfonos celulares, viene un cuestionario en donde ustedes pueden estar chequeándose los síntomas y eso va a una información centralizada que puede permitir a la caja empezar a dar seguimiento a las personas que puedan estar desarrollando síntomas. Pero viene ese nuevo síntoma como la pérdida de gusto y olfato. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Nos pueden enviar preguntas adicionales y se las contestaremos offline. Si fueran preguntas para el doctor Gutiérrez, se las trasladaríamos a él para que él nos haga el favor de responderlas. Así que muchas gracias por participar en esta edición de Esfera Recap. Siéntanse en libertad de compartir con quien quieran la invitación y el link para participar en estos eventos que tenemos regularmente. La próxima semana van a ser el lunes y el martes con ocasión de la Semana Santa.
En la pantalla pueden ver nuestros correos electrónicos por si tuvieran alguna pregunta adicional de este tema o de cualquier otro. Con mucho gusto podemos contestárselas. Así que muchas gracias. Les vamos a estar compartiendo también material a sus correos electrónicos que nos dejaron a la hora de inscribirse para este evento. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes. Hasta luego.